En este curso vamos a trabajar para generar un nuevo concepto y el entendimiento a lo que llamamos enfermedad o síntoma. Para desarrollar el mismo he tomado como material de consulta los siguientes referentes, temas y libros. Nueva Medicina Germánica de Dr. Hammer, Somatizar de Solainsa, Psicología y Medicina China de Leon Hammer, True Italy con Sanación de los Canales de Luz. Entonces, a través de estos autores, libros, toda esta información, mi intención es contextualizar lo que consideramos el síntoma o enfermedad, poder lograr un nuevo entendimiento, una nueva visión más complementaria, más holística, ¿sí? Para comenzar a trabajarlo cuanto antes. Así que empecemos. Arrancamos por el concepto de lo que es salud y enfermedad. Enfermedad y salud son dos conceptos que se refieren a un estado del ser, a un estado del ser humano, y no al estado de los órganos o partes del cuerpo. En realidad, en el cuerpo se manifiesta el estado psíquico, por lo tanto el cuerpo no está ni enfermo ni sano. El cuerpo es el vehículo de manifestación de los cambios y procesos que se producen en la mente. El proceso de salud se da cuando hay equilibrio entre mente y cuerpo, con una comunicación regular. Escuchando nuestro interior o escuchando nuestro cuerpo, se mantendrá el crecimiento y la salud. La enfermedad se da cuando hay conflictos entre la naturaleza interna frente a la resistencia del cuerpo. De forma que cuando se produce la enfermedad, se crea una comprensión y se libera el mensaje no escuchado. Si se suprime la información con tensión o se toman medicamentos para anular los síntomas, la energía generada irá adquiriendo más fuerza, siendo más difícil liberarla, produciéndose enfermedades más graves o incluso crónicas. La única posibilidad de que este proceso no se dé es ir integrando las experiencias y estar abiertos a lo que nos quieren enseñar. En definitiva, podríamos decir que la enfermedad es un medio de autoconocimiento importante. ¿Bien? Un síntoma es una señal que atrae nuestra atención o la atención, ¿sí? Atrae interés y energía y por lo tanto impide la vida normal, un desarrollo normal. Un síntoma nos reclama atención, lo queramos o no. ¿Sí? Cuando una persona está enferma, cuando un niño está enfermo, toda nuestra atención está abocada a que ese niño o esa persona salga de ese proceso, de ese foco o de la enfermedad que tiene. Esta interrupción que nos parece llegar de fuera nos produce una molestia y desde ese momento no tenemos más que un objetivo, eliminar la molestia. El ser humano no quiere ser molestado y ello hace que empiece la lucha contra el síntoma. Entonces la lucha exige atención y dedicación. El síntoma siempre consigue que estemos pendientes de él. Cuando comprendemos la diferencia entre enfermedad y síntoma, nuestra actitud base y la relación con la enfermedad se modifican rápidamente. Ya no consideramos el síntoma como nuestro gran enemigo, cuya destrucción debe ser nuestro mayor objetivo, sino que descubrimos en él a un aliado que puede ayudarnos a encontrar lo que le falta y así trascender el estado que llamamos enfermedad. Entonces el síntoma será como el maestro que nos ayuda a entender a nuestro desarrollo y conocimiento. Es un maestro que es severo, es duro con nosotros si nos negamos a aprender la lección más importante que nos está mostrando a través, ¿sí? de los síntomas. Entonces la enfermedad no tiene más que un fin, que el de ayudarnos a subsanar nuestras faltas y hacernos íntegros en todos los niveles que nos componen. El síntoma puede decirnos qué es lo que nos falta, pero para entenderlo tenemos que aprender su lenguaje. El lenguaje es psicosomático, es decir, saber de la relación entre el cuerpo y la mente. Y si conseguimos redescubrir esta ambivalencia del lenguaje, pronto podremos oír y entender lo que nos dicen los síntomas.
La diferencia entre combatir la enfermedad y transmutar la enfermedad es que la curación se produce exclusivamente desde una enfermedad transmutada, nunca desde un síntoma derrotado, ya que la curación significa que el ser humano se hace más sano, más completo. Curación significa redención, aproximación a esa plenitud de la conciencia, que también se llama iluminación. La curación se consigue incorporando lo que falta y por lo tanto no es posible sin una expansión de la conciencia misma. Bien. Ok, entonces acá lo que vamos generando son estructuras, nuevos conceptos para que vayas incorporando, para que vayas viendo que tu síntoma, que lo que esté manifestando tu cuerpo en estos momentos, no es algo con la cual tengas que luchar, no es algo que tengas que estar en una constante, eh, eh, digamos, en una constante lucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque el síntoma ha venido para mostrarte, o es la forma que tiene el cuerpo de mostrarte algo que no está resuelto en ti. Ha venido a decirte que hay algo que tienes que ver, ¿sí? Pero como no entendemos el mensaje aún, porque no podemos ver más allá de nuestros sentidos o, o de lo que hemos aprendido, o de lo que nos dicen también, entonces no sabemos, ignoramos que el cuerpo es una extensión de la propia mente, que el cuerpo y mente es una sola cosa. Por lo tanto, lo que no logro manifestar, lo que sucede en mi mente, lo va a hacer el cuerpo a través del sí. Bien, entonces esta sería como una introducción eh, a lo que llamo a este curso el síntoma. Y ahora continuamos con la siguiente parte del curso, con el siguiente tema, que es la polaridad. Bien, seguimos con el curso. En esta parte vamos a hablar sobre la polaridad. Sabemos que vivimos en una dimensión dual, en donde cada cosa tiene sus opuestos, ¿sí? Por ejemplo, el frío tiene el calor, el día y la noche, blanco y negro, ¿sí? Entonces, todo, absolutamente todo está basado a través del sistema de polaridad. Entonces, abocado ahora hacia el síntoma o la enfermedad, vamos a empezar. Enfermedad y curación son conceptos que pertenecen exclusivamente a la conciencia, por lo que no pueden aplicarse al cuerpo, pues un cuerpo no está enfermo ni sano. En él solo se reflejan, en cada caso, estados de conciencia. La conciencia lo escinde todo en pareja de contrarios y que nos plantea un conflicto porque nos obliga a diferenciar y a decidir. Nuestro entendimiento no hace otra cosa más que desmenuzar la realidad en pedazos más y más pequeños a través del análisis que vamos haciendo, del juicio, y a diferenciar entre los pedazos a través del discernimiento. Por ello, se dice sí a una cosa y al mismo tiempo no a su contrario, pues es sabido que los contrarios se excluyen mutuamente, pero con cada no, con cada exclusión que hacemos, ¿sí? En cada decisión que tomamos, incurrimos o generamos una carencia. Y para estar sanos, ¿sí? Hay que estar completo. El ego del ser humano desea tener siempre algo que se encuentre fuera de él, y no le agrada la idea de tener que extinguirse para ser uno con el todo. En la unidad, todo y nada se funden en uno. La nada renuncia a toda manifestación y límite, con lo que se sustrae a la polaridad. El origen de todo el ser es la nada. Es lo único que existe realmente, sin principio ni fin, por toda la eternidad. Es ese todo, o la fuente. A esa unidad podemos referirnos, pero no podemos imaginarla. La unidad es la antítesis de la polaridad y por consiguiente solo es concebible, incluso en cierta medida, experimentable por el ser humano, que a través de determinados ejercicios
o técnicas de meditación, desarrolla la capacidad de, por lo menos, o sea, transitoriamente, de entrar en ese estado de unidad, de iluminación, de nirvana, ¿sí? De esos estados expandidos de conciencia, en donde no hay polaridad. Entonces la polaridad es como una puerta, que en un lado tiene escrita la palabra entrada y en el otro salida, pero siempre en la misma puerta, y según el lado por el que nos acerquemos a ella, vemos uno u otro de sus aspectos. Y a causa de este imperativo de dividir lo unitario en aspectos, de separar el todo, de disgregar el todo, que luego hemos de contemplar sucesivamente, creamos el concepto de tiempo. Porque de la contemplación con una conciencia bipolar, la simultaneidad del ser se convierte en sucesión, como fotogramas. Si detrás de la polaridad está la unidad, entonces detrás del tiempo se halla la eternidad. La polaridad de nuestra conciencia nos coloca constantemente ante dos posibilidades de acción y nos hace decidir. Siempre hay dos posibilidades, pero nosotros solo podemos realizar una. Por lo tanto, en cada acción siempre queda irrealizada la posibilidad contraria. Tenemos que elegir y decidirnos entre quedarnos en casa o salir, en trabajar o no hacer nada, tener hijos o no tenerlos, reclamar el dinero o perdonar la deuda, matar al enemigo o dejarlo vivir. El tormento de la elección nos persigue constantemente. No podemos eludir la decisión, porque no hacer nada es ya decidir contra la acción de no decidir. Es una decisión contra la decisión. Ya que tenemos que decidirnos, por lo menos, procuramos que nuestra decisión sea sensata y correcta, y para ello necesitamos determinadas normas. Todo camino de curación lleva de la polaridad a la unidad, nos lleva hacia esa unidad. El paso de la polaridad a la unidad es un cambio cualitativo tan radical que la conciencia polar difícilmente puede imaginarlo. La solución se encuentra donde todas las alternativas, todas las posibilidades, todas las polaridades aparecen igual de buenas y verdaderas, o igual de malas y falsas, ya que son parte de la unidad y por lo tanto su existencia está justificada, porque sin ellas el todo no estaría completo. Por ello, al hablar de la ley de la polaridad, hacemos hincapié en que un polo no puede existir sin el otro polo. Como la inhalación depende de la exhalación, así el bien depende del mal, la paz de la guerra y la salud de la enfermedad. No obstante, nos empeñamos en aceptar un único polo y combatir el otro. Pero quien combate cualquiera de los polos de este universo 3D y material, combate al todo, porque cada parte contiene el todo. Así que bueno, llegamos a esta finalización de este tema, de la polaridad. Te pido que lo vuelvas a escuchar, que lo vuelvas a repasar, ¿sí? Porque el siguiente tema que viene es la sombra, es decir, a través de estos estados de elección, de decisiones que hacemos constantemente y esconder esa parte que rechazamos al decir no hacia las cosas que no nos gustan, van conformando lo que conocemos como sombra. Así que bueno, nos vemos enseguida. Ok, bueno, continuamos con el curso, con el siguiente tema, que es la sombra, ¿sí? Este sería el último tema de esta primera parte. También es información, seguir generando estructuras, seguir generando un mayor entendimiento para que puedas tener más herramientas, mayor apertura, mayor conciencia a la hora de abordar un síntoma del cuerpo. Entonces empecemos. La sombra. Cada identificación que se basa en una decisión descarta un polo, ¿sí? Es decir, me gusta el frío, entonces rechazo el calor.
inconscientemente no damos cuenta de ese proceso. Ahora bien, todo lo que nosotros no queremos ser, lo que no queremos admitir en nuestra identidad, forma nuestro negativo, que es lo que conocemos por nuestra sombra, porque el repudio de la mitad de las posibilidades nos hace desaparecer, sino que solo la destierra de la identificación o de la conciencia. El no ha quitado a nuestra vista un polo, pero no lo ha eliminado. El polo descartado vive desde ahora en la sombra de nuestra conciencia. Del mismo modo que los niños creen que cerrando los ojos se hacen invisibles, las personas imaginan que es posible librarse de la mitad de la realidad por el procedimiento de no reconocerse en ella. Y se deja que un polo, por ejemplo el sacrificio, salga a la luz de la conciencia, mientras que el contrario, la pereza, tiene que permanecer en la oscuridad, donde uno no lo vea. Y el no ver se considera tanto como no tener, y se cree que lo uno puede existir sin lo otro. Se llama sombra, ¿sí?, en terminología de Jung, a la suma de todas las facetas de la realidad que el individuo no reconoce o no quiere reconocer en sí, y que por consiguiente la descarta. La sombra es como el mayor enemigo del ser humano. La tiene y no sabe que la tiene, ni la conoce. La sombra hace que todos los propósitos y las metas que la persona puede plantearse le reporten, en última instancia, lo contrario de lo que esa persona perseguía. Entonces el ser humano proyecta en un mal anónimo que existe en el mundo todas las manifestaciones que salen de su sombra, porque tiene miedo de encontrar en sí mismo la verdadera fuente de toda desgracia. Todo lo que el ser humano rechaza pasa a su sombra, que es la suma de todo lo que él no quiere. Ahora bien, la negativa a afrontar y asumir una parte de la realidad no conduce al éxito deseado. Por el contrario, el ser humano tiene que ocuparse muy especialmente de los aspectos de la realidad que ha rechazado. Esto suele suceder a través de la proyección, ya que cuando uno rechaza en su interior un principio determinado, cada vez que lo encuentre en el mundo exterior, desencadenará en él una reacción de angustia y de rechazo. Entonces, proyección significa que con la mitad de todos los principios fabricamos un exterior, esa mitad que rechazamos, puesto que no lo queremos en nuestro interior, ¿sí? Nosotros siempre sentimos nuestra sombra como un exterior, porque si la viéramos en nosotros, ya no sería la sombra. Entonces los principios rechazados que ahora aparentemente nos acometen desde el exterior, los combatimos en el exterior, con el mismo entusiasmo con que lo habíamos combatido dentro de nosotros. Nosotros insistimos en nuestro empeño de borrar del mundo aquellos aspectos que valoramos negativamente. Ahora bien, dado que esto es imposible hacerlo por ley de polaridad, porque este intento se convierte como en una pugna constante que garantiza que nos ocupamos con especial intensidad de la parte de la realidad que rechazamos. Debe quedar claro que no hay un entorno que nos marque, nos moldee, influya en nosotros, nos haga enfermar. El entorno hace las veces de espejo, en el que solo nos vemos a nosotros mismos y también, desde luego y muy especialmente, a nuestra sombra, a la que no podemos ver en nosotros. Del mismo modo que de nuestro propio cuerpo no podemos ver más que una parte, porque hay zonas que no podemos ver, como los ojos, la cara o la espalda, y para contemplarlas necesitamos del reflejo de un espejo. Esto es igual para nuestra mente. Padecemos una ceguera parcial y solo podemos reconocer la parte que no es invisible, la sombra, a través de su proyección y reflejo en el llamado entorno o el mundo exterior. Entonces, el reconocimiento precisa de la polaridad. El reflejo
Entonces, solo sirve de algo a aquel que se reconoce en el espejo. De lo contrario, se convierte en una ilusión. El que en el espejo contempla sus ojos, su color de ojos, por ejemplo marrones, pero no sabe que lo que está viendo son sus propios ojos, en lugar de reconocimiento, solo obtiene engaño. El que vive en este mundo y no reconoce que todo lo que ve y lo que siente es el mismo, cae en el engaño y el espejismo. Hay que reconocer que el espejismo resulta increíblemente vivido y real. Pero no hay que olvidar esto. También el sueño nos parece auténtico y real mientras dura. Entonces hay que despertarse para descubrir que el sueño se sueña. Nuestra sombra nos angustia. No es de extrañar, por cuanto que está formada exclusivamente por aquellos componentes de la realidad que nosotros hemos repudiado, los que menos queremos asumir. La sombra es la suma de todo lo que estamos firmemente convencidos que tendría que desterrarse del mundo para que éste fuera santo y bueno. Pero lo que ocurre es todo lo contrario. La sombra contiene todo aquello que falta en nuestro mundo para que sea santo y bueno. La sombra nos hace enfermar, es decir, nos hace incompletos para estar completos. Nos falta todo lo que hay en ella. La sombra produce la enfermedad y el encararse con la sombra nos cura. Esta es la clave para la comprensión de la enfermedad y la curación. Un síntoma siempre es una parte de la sombra que se ha introducido en la materia. Por el síntoma se manifiesta aquello que falta al ser humano. Por el síntoma el ser humano experimenta aquello que no ha querido experimentar conscientemente. El síntoma, valiéndose del cuerpo, reintegra la plenitud al ser humano. Y es el principio de complementariedad lo que en última instancia impide que el ser humano deje de estar sano. Si una persona se niega a asumir conscientemente un principio, este principio se introduce en el cuerpo y se manifiesta en forma de síntoma. Entonces el individuo no tiene más remedio que asumir el principio rechazado. Por lo tanto, el síntoma completa al hombre, es el sucedáneo físico de aquello que falta en el alma. En realidad, el síntoma indica lo que le falta a la persona, porque el síntoma es el principio ausente que se hace material y visible en el cuerpo. No es de extrañar que nos gusten tampoco nuestros síntomas, ya que nos obligan a asumir aquellos principios que nosotros repudiamos. Y entonces proseguimos nuestra lucha contra los síntomas, sin aprovechar la oportunidad que se nos brinda de utilizarlos para completarnos. Precisamente en el síntoma podemos aprender a reconocernos, podemos ver esas partes de nuestra alma que nunca descubriríamos en nosotros, puesto que están en la sombra. Nuestro cuerpo es espejo de nuestra alma. Él nos muestra aquello que el alma no puede reconocer más que por su reflejo. Pero ¿de qué sirve el espejo, por bueno que sea, si nosotros no nos reconocemos en la imagen que vemos? La sinceridad para con uno mismo es una de las más duras exigencias que el hombre puede hacerse, o el ser humano. Por ello, desde siempre el conocimiento de sí mismo es la tarea más importante y más difícil que pueda cometer el que busca la verdad. El conocimiento del propio ser no significa descubrir el yo, pues el ser lo abarca todo, mientras que el yo, con su inhibición, constantemente impide el conocimiento del todo o del ser. Y para el que busca la sinceridad, al contemplarse a sí mismo, la enfermedad puede ser de gran ayuda, porque la enfermedad nos hace sinceros. En el síntoma de la enfermedad tenemos claro y palpable aquello que nuestra mente trataba de desterrar y esconder. La enfermedad hace sincera a la gente y descubre implacablemente el fondo del alma que se mantenía escondida. Esta sinceridad forzosa es sin duda lo que provoca la simpatía que sentimos hacia el enfermo. La sinceridad lo hace simpático, porque en la enfermedad se es auténtico. La enfermedad deshace todos los sesgos y restituye al ser humano al centro de equilibrio. Entonces, bruscamente, se deshincha el ego,
Se abandonan las pretensiones de poder, se destruyen muchas ilusiones y se cuestionan formas de vida. La sinceridad posee su propia hermosura que se refleja en el enfermo. Bien, entonces acá finalizamos con la primera etapa, con la primera parte de este curso. Te pido que vuelvas a escucharlo varias veces para que esta información comience a formar parte de tus estructuras mentales, para que el entendimiento se vaya haciendo cada vez, se vaya expandiendo cada vez más para los siguientes temas que van a venir. Nos estamos viendo, hasta luego.